y así puedo ser feliz por tu sangre. Hoy puedo yo decir gracias, Señor, una y otra vez. Bendito Jehová, fortaleza fiel, libraste mi vida de la muerte cruel. Por eso te alabo con todo mi ser. Gracias, Señor, una y otra vez. Bendito Jehová, fortaleza fiel, libraste mi vida de la muerte cruel. Por eso te alabo con todo mi ser, y es por eso que alabo con todo mi ser, y por eso te alabo con todo mi ser, Jesús. Y por eso te alabo con todo mi ser, Jesús. Gracias. Bueno que llegaste al fin, eres esperanza para mi alma cansada y reposo para cuando quiero huir de este lugar y así encontrar perfecta paz. Eres un día diferente, lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me he olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Mis fuerzas, me das vida y gracia. Se me olvidan los problemas junto a ti. Tus horas me abrazan, me dan aquella pausa para perdonar, hablar y sonreír. En ti yo voy a descansar de verdad. Eres un día diferente, lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me he olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Voy a cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Esperando toda esta semana, qué bueno
Buenas noches, familia. Buenas noches, amigos. Una bendición muy especial para todos ustedes que en este momento sienten que estamos en las horas sagradas del día del Señor, del Santo Sábado, y que predisponen sus almas para que este día sea de gran bendición para usted como persona, para usted y su familia, para usted y su iglesia. Tantos y tantos amigos y tanta familia que quiero saludar en esta hora, en este espacio, en este canal de Ministerio Cárdenas y en este espacio de Sálvame, Reflexiones para el Alma. Hoy estudiando el repaso de la lección de la escuela sabática, no solamente de esta semana, sino de este trimestre, de enero, febrero y marzo. Pero no sin antes mandar un saludo a la familia Cárdenas Pérez. Y allí hay un mundo de personas. A la familia Cárdenas Espinel, otro mundo de personas. A la familia Bayona Cárdenas. A la familia Cárdenas Orduz. A la familia Cárdenas Anaya. A la familia Cárdenas Villamil. A la familia Preciado Cárdenas, a la familia Guatibonza Cárdenas, a la familia Abella Cárdenas, a la familia Cárdenas Narváez, a la familia Jiménez Cárdenas, a la familia Strauss Cárdenas y a la familia Cárdenas Abril. Y en torno a ellos, a tantas personas, tantos amigos, tantas personas queridas, y los amigos de nuestros amigos, las personas que son queridas para nosotros. Quiero saludarlos en esta hora y en este día santo del Señor, amigos de la familia. Y qué rico poder pasar estos minutos puntualizando algunos aspectos de la lección de la escuela sabática. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el profeta Isaías tuvo un ministerio de 50 años. Y haciendo cuentas con la vida y el ministerio de este servidor, todavía me faltan 8 años para poder igualar al ministerio del profeta Isaías. Y ojalá tener el gozo de él, el privilegio de él. Y para poder morir como él, dice la historia que el profeta Isaías murió aserrado. Juan el Bautista murió apedreado. Pedro, el apóstol Pedro, murió crucificado. Y el apóstol Juan murió desterrado. Pero para ser aserrados, apedreados, crucificados, desterrados, hay que ser tan espirituales como ellos y hay que tener el valor para predicar lo que ellos predicaron. Especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, que es un tiempo de amigos, que es un tiempo de simpatías, y que queremos que la predicación, el mensaje del Señor, sea para agradar, no para incomodar a nadie, solamente para agradar. Que nadie se vaya a disgustar con nosotros. ¿Qué tal que de pronto no nos den un like, ni toquen la campanita, ni se inscriban al Ministerio Cárdenas? Y me pregunto, ¿qué voy a hacer en estos 8 años? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué debo de predicar? Para que nadie se incomode, para que nadie se enoje,
Pero los profetas que Dios elegía, ellos tenían que hacer el trabajo profético. Ustedes saben cuál es el trabajo profético, ¿cierto? Un profeta no da mensajes propios. Un profeta no dice lo que se le ocurre, sino un profeta es una persona que Dios elige para Dios mandar mensajes a su iglesia y a su pueblo a través del profeta. Quiera el Señor usar a este servidor, quiera el Señor usarlo a usted, querida familia, querido hermano, querido amigo. Quiera el Señor usarlo a usted para mandar mensajes a la familia, para mandar mensajes a la iglesia, para mandar mensajes a la gente de nuestro tiempo, para invitarlos a que se acerquen a Dios. Cuando predicamos esta semana acerca de Josué, yo les decía a usted que me encantaba la obra de Josué porque la Sagrada Escritura dice que mientras Josué dirigió el pueblo de Israel, dice que todos los años de la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor y estuvo consagrado al Señor. ¡Qué lindo! Aunque no nos quieran, aunque no nos acepten, aunque le produzcamos incomodidad a alguna persona, pero que nosotros pudiéramos ser portadores de mensajes divinos para las personas, portadores de mensajes de profecía para las personas, con el fin de redimirlos, con el fin de salvarlos. Bueno, mis amigos, tenemos la tarea de considerar la obra del profeta Isaías a través de su libro El Profeta Isaías. Y quiero pedirles que no nos vayamos a confundir. No confundamos al profeta con el periodista. Tampoco confundamos al profeta con el historiador. Porque cuando empezamos a leer al profeta Isaías, parece, inclusive algunos críticos del libro del profeta Isaías dicen que sencillamente Isaías estaba narrando cosas que ya habían ocurrido. Pero si fuera así, no sería el profeta Isaías, sería el periodista Isaías o el historiador del rey o qué sé yo. Pero conocemos el libro de Isaías y conocemos a Isaías como el profeta del Señor. Isaías, que su nombre quiere decir Jehová es salvación, hijo de una persona conocida, de Amós, que vivía en la ciudad de Jerusalén, de la tribu de Judá, y que profetizó. Su trabajo fue profetizar acerca del reino de Judá y de la ciudad de Jerusalén, y que murió aserrado en tiempos del rey Manasés, de Isaías, de Jotán, de Acaz, y que fue 740 años antes de Cristo. Entonces, cuando vemos a Isaías hablando del nacimiento de Jesús, cuando vemos a Isaías hablando del deseado de todas las gentes, y cuando vemos a Isaías dándonos mensajes del futuro, pues tenemos que reconocer que Isaías era un profeta, y que era un profeta inspirado por Dios, y que era un profeta usado por Dios. ¿Por qué razones? Porque lo que dijo era verdadero, porque sus profecías se cumplieron. Y lo que hoy
nos parece historia, en el tiempo del profeta era mera, pero mera profecía. El Señor llama al profeta en un tiempo en que el pueblo de Israel tenía crisis, y especialmente era su crisis de identidad. Imagínense, por el año 740 antes de Cristo, ya la gloria de Israel con su profeta David había pasado. Ya toda la gloria de la nación con su rey Salomón, el más sabio, había pasado. El pueblo de Israel se había dividido en el norte y el sur. 10 tribus de Israel y 2 tribus de Judá y Benjamín. Ya cuando el profeta viene a hacer su ministerio, las 10 tribus del norte de Israel ya habían desaparecido. Y ahora la tribu de Judá era amenazada para ser invadida y ser destruida por los reinos de Siria y Asiria, y era todo un desorden y una crisis, y ellos no sabían si pensar que Dios los había abandonado, que todas las promesas de Dios para ellos, y había una crisis de liderazgo, porque sus reyes eran pecaminosos, habían introducido pecados y muchos problemas a la nación de Israel. Pero esas son las oportunidades de Dios. Cuando nuestro mundo, nuestra nación y nuestra familia se cae a pedazos, cuando todo amenaza ruina y destrucción, como cuando Nínive, que ya estaba para ser destruida, y ahora el Señor les manda el profeta para que vaya y les digan, bueno, hay oportunidades para ustedes. Y esa nación caída, ese reino caído, ese reino amenazado que estaba en la desgracia económica y en la desgracia espiritual, ahora el Señor le suscita a un profeta para tratar de levantar el ánimo, para mostrarles que esa nación podía levantarse otra vez. Y el Señor les propuso, les permitió sufrimiento. El título de la lección de hace semana decía, por las malas. El pueblo de Israel tenía que escuchar, nunca había escuchado por las buenas, los buenos mensajes. Ahora el Señor les manda un profeta para andarles duro, para decirles cuánto tenía que decirles, para que dejaran su altivez y su orgullo, para que dejaran de estar jugando a Dios. A veces nos ocurre eso a nosotros también. Si hay algo que el Señor detesta es la altivez y el orgullo, y a jugar de lo importantes que somos, y no damos gloria a Dios, porque el Señor nos ha puesto donde nos ha puesto y nos tiene como nos tiene y nos ha dado lo que tenemos. El pueblo de Israel se había olvidado de eso y ahora estaba sufriendo de orgullo y altivez. Pero cuando llegó el rey asirio y rodeó la ciudad, ahora todo el mundo estaba temblando. Ahora todo el mundo estaba en la crisis más grande y más terrible. No tenían fuerzas para luchar, no tenían ejército, no tenían armas. Y entonces el Señor, en una forma profética, con el profeta, irrumpe en la historia de Jerusalén y les dice, tranquilos, no se preocupen, yo soy Dios. El rey asirio
me ofendió, se burló de mí. Y quiero decirle, ciudad de Jerusalén, que ese rey asirio no pondrá su pie en Jerusalén. Esa era una profecía, porque todavía no había ocurrido. Y cuando leemos lo que le pasó al rey asirio, que teniendo la ciudad de Jerusalén rodeada para conquistarla, un día anocheció y no amaneció. Se fue derrotado sin que el pueblo de Israel disparara una sola flecha o un solo arco. Dios estaba peleando por su pueblo. Dios les estaba diciendo, tranquilos, si ustedes dejan su altivez, si ustedes dejan su orgullo, si ustedes se vuelven a mí, yo soy su Dios y yo voy a pelear, y esta tu ciudad nunca será destruida, y este tu país nunca será conquistado si nos volvemos al Señor. Eso lo podíamos aprender en esta noche del profeta Isaías y del Señor. Que el Señor nos puede decir, vuélvete a mí, mira a mí. No te confíes en tu plata, no te confíes en tu título, no te confíes en tu fama. Pero yo soy tu Dios, yo te puedo redimir, yo te puedo salvar. El Señor derrotó a los asirios él solo. Y entonces el Señor les dice, consolaos, pueblo mío, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿De qué se consolaba Israel? Bueno, de sus temores, de sus luchas, de sus desgracias, de su apostasía, de su alejamiento del Señor. Pero ahora el Señor quería que el pueblo tomara fuerza, porque Él tenía planes para ese pueblo. No que fuera arrodillado, que asustado, amenazado por las conquistas, por el poder de los reyes vecinos, sino al contrario, que ese pueblo fuera el poderoso, que ese pueblo fuera el que tuviera la capacidad de salvar, de servir, no solamente a sus coterráneos, no solamente a los de la nación, sino un pueblo que podía servir al resto del mundo. Algunos dicen, como iglesia nos van a perseguir, nos van a derrotar, nos van a matar, y viven asustados, cuando el Señor quiere que la iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia que levante su cabeza, una iglesia que tiene un mensaje, una iglesia que vaya al mundo, una iglesia que vaya a la comunidad, una iglesia que vaya a servir, una iglesia que mire al pobre. Yo soy muy atento en las ofertas a los pobres. Recuerdo una vez que hubo, ¿cómo se llama? Un temblor, un derrumbe, aquí en la vía hacia Landázuri, en Cimitarra. Se desprendió media montaña y se vino hacia la carretera, y esa media montaña trajo las casas que habían construidas en ella, se vinieron con la montaña, y la casa que estaba allá apareció allí, sin caerse, sin destruirse, sin nada. Y en ese sector nosotros teníamos muchas familias adventistas. Se me ocurre que habían unas 7 u 8 familias. Y ese día, cuando amaneció, yo me reuní con el anciano de mi iglesia y le dije, hermano,
vámonos para Quebrada Negra, vamos a visitar los hermanos, vamos en qué condición están. Y recuerdo con el hermano Miguel Useche que en nuestros maletines echamos pan integral, echamos panela. Es lo que me acuerdo, no sé si llevábamos otras cosas, tal vez no, de pronto alguna libra de arroz, pero fundamentalmente era pan y panela. Y llegamos a las 6 de la mañana a visitar a nuestros hermanos y a decirles: toma esta panela, toma este pan, hagan agua de panela, destierren el frío. Y ellos habían pasado toda la noche de pie, estaban friolentos. Hay momentos que la iglesia no solamente puede decir que Dios te bendiga, la iglesia debe de ser bendición. Como iglesia, como nación, debemos de colocar nuestro tiempo, nuestros recursos para servir, y no solamente para la predicación del evangelio, sino servir. Esa debía ser la tarea, y eso quería el Señor, que Israel fuera como el Señor quiere que nosotros seamos hoy, que estemos listos para servir, y sirviendo, entonces podamos despertar la suficiente inspiración para que la gente quiera escuchar nuestro mensaje. La lección nos decía en este trimestre que Dios estaba tratando de redimirnos, de atraer esa nación rebelde a través del profeta Isaías, y una de las cosas era que el profeta les estaba diciendo que el Padre Eterno estaba haciendo con ellos lo impensable, lo que nadie más en ninguna parte del universo haría. Y es que Dios, siendo poderoso, es que Dios el Padre, siendo el Creador, es que el Señor Jesucristo, siendo el Eterno, estaría dispuesto a morir. Y a morir como murió en la cruz del Calvario, para salvar y redimir al pueblo de Israel. Para salvar y redimir a esa nación que se lo había prometido a Abraham, que se lo había prometido a todos los patriarcas y a todos los profetas, y que esa promesa estaba todavía en el futuro, pero que sería una realidad. Y claro, los que estamos en esta parte de la historia, pues ya sabemos que eso fue un hecho, que eso fue una realidad, que Cristo entregó su vida, y a través de Cristo el Señor ganó nuestro amor, nos conquistó a nosotros, porque como decía la lección, que lo único, después de ver a Cristo en la cruz del Calvario, después de verlo humanarse y después de hacer lo que hizo y verlo en la cruz, lo que Cristo nos pide a nosotros es solamente amor a cambio. Que amemos al Señor, que nuestros afectos le pertenezcan al Señor, porque Él es el dador de la vida, porque Él labró nuestra salvación, porque Él nos busca, porque Él nos llama, y lo único que nos pide es amor a cambio. Y ya terminando el trimestre y terminando el libro del profeta Isaías, pues termina de la manera más magistral, haciéndose entender que cuando Cristo viniera a la tierra otra vez, no solamente sería el Salvador de los judíos, no solamente sería el Salvador de los israelitas que vendrían a Jerusalén a aceptar lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, sino que eso que el Señor hacía, y con una nación
de reyes y sacerdotes, amando y sirviendo y predicando salvación, entonces ese Cristo de los judíos, ese Cristo nacido en Belén, hijo de María y de José, no solamente sería el Salvador de los judíos, sino que ese Cristo sería el deseado de todas las gentes. El deseado de todo el mundo. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el tamaño de esa salvación y el tamaño de ese Cristo sería un tamaño universal. Todas las gentes, todos los pecadores desearían al Señor Jesucristo. Y la lección de esta semana sí que es profecía pura. Y es la parte que nos toca a nosotros como generación de hoy, 2021. Y es que en el libro de Isaías y al final del libro de Isaías, el Señor nos está prometiendo que este mundo no va a continuar como está. Que este mundo de lágrimas, de dolor y de muerte se va a ir, va a pasar. Que este mundo de pecado, de angustia y de dolor se va. Y que el Señor hará el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Que el Señor va a restaurar este planeta. Que el Señor va a sacar el pecado, que no habrán fieras, que no habrá dolor, que no habrá tristeza. Y saben, familia, sabes, hermanos, que si las profecías de Isaías se cumplieron de aquí hacia atrás, que si Cristo vino y nació en Belén, nacido de mujer, y se convirtió en el Salvador, se convirtió en el intercesor, que ascendió al cielo y está intercediendo, y todo que era profecía tuvo su cumplimiento y ahora es historia, en esta parte que nos ha tocado a nosotros es saber que la promesa de la restauración con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que atañe al libro de Apocalipsis es mera profecía y será una realidad. Porque si lo anterior se cumplió, eso nos da la certeza y la seguridad que Dios cumple. Que las profecías son ciertas. Que cuando Dios dice profecía, se cumple al pie de la letra. Así de que mi fe me dice que debo de confiar que Cristo pronto volverá. Que llevará a sus hijos, y aquí está la lista de toda mi familia y todos los anexos y todos los demás. Que mi familia necesita que se le predique como predicó Isaías para que nos volvamos al Señor, nos consagremos al Señor, recibamos al Señor, porque el Señor está a las puertas. Y Él vendrá por nosotros. Él vendrá por todos aquellos que hagan de Jesucristo el deseado de todas las gentes. Él vendrá a llevarnos una temporadita a la patria celestial, al reino de los cielos, para luego venir y establecer un nuevo planeta, un nuevo mundo, donde estaremos con el Señor por toda la eternidad. Que esta fe nunca nos falte. Que esta esperanza siempre esté en nuestro corazón. Tengamos una palabra de oración. Querido Señor, cansado ya de este mundo malo, cansado, Señor, de la distancia que hay entre tú y nosotros, consolados por el Espíritu Santo,
Pero Señor, ven pronto. Te estamos esperando. Así como en Israel fueron miles, esta familia Cárdenas y todos nuestros amigos y todos los que están escuchando, también seremos cientos y decenas y miles, junto con tu iglesia, que esperamos tu presencia en esta tierra. Regálanos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos el miércoles con el mensaje del miércoles, Dios mediante. Bendiciones para todos. Feliz noche. La gracia del Señor sean con ustedes y con nosotros. Amén. Te alabo, oh mi Señor, por tanta gracia a mi favor. Dador de la vida, cada amanecer, en ti solo encuentro mi razón de ser. Gracias una y otra vez, bendito Jehová, fortaleza fiel, libraste mi vida de la muerte cruel. Por eso te alabo con todo mi ser. Señor,